Mi nombre es Rafael Soto Díaz del Castillo. Mi número de cuenta es MX009340. La materia es ambiente de negocios internacionales. Resuelve las siguientes preguntas. ¿Consideras que son necesarias las divisas en el mercado cambiario de los negocios internacionales y por qué? El mercado de divisas es la columna vertebral del comercio internacional. La inversión a nivel global es fundamental para facilitar las operaciones de importación y exportación, proporcionando medios de pago adecuados, recursos financieros y potencias a nivel, potenciando a nivel demandas adicionales de bienes y servicios. ¿Por qué? El tipo de cambio es importante porque permite la conversión de moneda de un país en moneda a otro país, facilitando el comercio internacional de bienes y servicios y la transferencia de los fondos entre países. Siguiente pregunta. Ahora me pregunta, ¿crees que los puntos en que se basa para darle un valor a cada moneda en el ámbito internacional son favorables para todos los países? Algunos de los factores que influyen en la fortaleza de las distintas monedas son las finanzas públicas, los niveles de inflación y el crecimiento económico. La cultura del ahorro es el manejo del endeudamiento y el intercambio del comercio con otros países, los niveles de productividad. Justifica la respuesta. ¿Quiénes determinan el valor de las monedas? Si son valores de la moneda, te refieres a sus valores con respecto al dólar. Esto se llama tipo de cambio. El tipo de cambio varía gracias a la ley de la oferta y la demanda. Y si alguno de los bienes o servicios y a las políticas de los bancos centrales de cada país. Según los instrumentos cambiarios tradicionales, ¿cuáles crees que benefician a México frente al mundo en los negocios internacionales y por qué? En esta investigación se estudia cómo influye la cultura en los negocios internacionales de las diferentes culturas, que es un negocio internacional, cómo es el proceso de la negociación internacional y finalmente se analiza la manera de hacer negocios con los mexicanos, las ventajas de los beneficios, por qué se invierte en México. Se concluye con los aspectos más importantes que se tienen que considerar si a un inversionista extranjero le interesa incursionar en los negocios de México, ya sea en el aspecto de exportación de sus productos o inclusive en la instalación de una fábrica o representación en representación y todo lo que eso conlleva. ¿Por qué? La importancia de un buen desempeño de relaciones internacionales en el desarrollo político, comercial, cultural a nivel mundial es prioridad hoy en día para lograr que el desarrollo de las naciones, para desarrollar, para lograr el desarrollo de las naciones. Explica con tus palabras la teoría de la determinación de los tipos de cambio y menciona ejemplos de cada una. Las principales teorías económicas relacionadas con el acuerdo de divisas tienen que ver con las condiciones de pluralidad. Una condición de paridad es una explicación económica del precio al que debe intercambiar la moneda en base a factores tales como la inflación y los tipos de interés. Uno de los tipos de cambio que se maneja, uno de los tipos de cambio que se manejan son los siguientes. Prioridad del poder adquisitivo. La prioridad del poder adquisitivo es la teoría económica según la cual los niveles de precios entre los países deben ser equivalentes entre sí. La siguiente es prioridad de tipo de interés. El concepto de prioridad de tipo de interés, eh, ya que indica que para que no haya oportunidad de arbitrajes, dos activos en dos países diferentes deberán tener
tipos y de interés similar siempre y cuando el riesgo para cada uno sea lo mismo. El efecto de Fisher internacional. La teoría del efecto de Fisher internacional indica que el tipo de cambio entre dos países debe cambiar por una cantidad similar a la diferencia entre sus tipos de interés nominal. Si el tipo nominal en un país es inferior a otro, la moneda del país con el tipo nominal inferior debe apreciarse en relación al del país con el tipo más alto por la misma cantidad. La teoría de la balanza de pagos. La balanza de pagos de un país se compone de dos segmentos, la cuenta corriente y la cuenta capital, y mide la entrada y salida de la mercancía y capital de un país. Modelo de diferencia de tipo de interés real. El modelo de diferencia de tipo de interés muestra que los países con tipos de interés reales más altos verán una apreciación de sus monedas frente a países con tipos de interés más bajo. Modelo activo del mercado. El modelo activo del mercado tiene en cuenta la entrada de dinero en un país por parte de los inversionistas extranjeros y con el propósito de comprar activos tales como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Modelo monetario. El modelo monetario se centra en la política monetaria de un país para ayudar a determinar el tipo de cambio. Los datos de empleo. La mayoría de los países publican datos sobre el número de personas que en la actualidad cuentan con un empleo dentro de ese país económico. Tipo de interés. Como se ha visto con algunas de las teorías económicas, los tipos de interés son un foco importante en el mercado de divisas. Inflación. Los datos de la inflación miden las subidas y bajadas de los niveles de precios durante un periodo de tiempo. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de un país es una medida de todos los bienes y servicios finales que un país genera durante un periodo determinado. Ventas al por menor. Los datos de las ventas minoritarias miden la cantidad de ventas durante un periodo, lo que refleja el gasto del consumidor. Producto duraderos. Los datos de los bienes duraderos, los que tienen una vida útil de más de 3 años, miden la cantidad de bienes manufacturados que se piden y se envían para un periodo de tiempo. El comercio y los flujos de capital. Los intereses entre países, crean enormes flujos monetarios que pueden tener un impacto sustancial en el valor de la moneda. Análisis de los tipos de cambio fijos flexibles. La siguiente pregunta es análisis de los tipos de cambio fijos y flexibles. Tipos de cambio fijos. Un tipo de cambio fijo es el régimen cambiario de la unidad monetaria cuyo valor se ajusta según el valor de otra divisa de referencia, de una canasta de moneda o de una medida de valor como el oro. Un tipo de cambio fijo estabiliza el valor de una moneda con respecto a la que se está fijando. Tipos de cambios flexibles. El tipo de cambio flexible o tipo de cambio flotante es un tipo de régimen cambiario en el que el valor de la moneda es fijada por el mercado sin intervención de las autoridades monetarias. ¿Cuál crees tú que convenga para los países con rezago económico y por qué? El tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio fijo es el régimen cambiario de unidad monetaria cuyo valor se ajusta según al valor de otra divisa de referencia de una canasta de monedas o de una medida de valor como el oro. ¿Cuál crees que sería la consecuencia de que no existiera el Fondo Monetario Internacional? Si no existiría el FMI, los países no tendrían el desarrollo económico ni las oportunidades de conseguir deuda, préstamos, los cuales les ayudan al desarrollo de sus países en el rubro de la educación, alimentación, salud, ciencia, economía,
lo cual les trae a los países el desarrollo que les permite surgir como potencia de un primer mundo. Justifica tu respuesta. El FMI es una organización integrada, integrada por 184 países que trabajan para mover la cooperación monetaria mundial y seguir la estabilidad financiera y facilitar el comercio internacional, promover alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza.